Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 16. Vamos a continuar con el libro de los Hechos en el capítulo 16, que es donde nos hemos quedado la semana anterior. Por supuesto que para esta altura el ministerio de Pablo ya se hizo presente en una muy buena parte del mundo conocido. Pablo está ahora disponiéndose en su segundo viaje misionero y es aproximadamente 5 años después de haber regresado de su primer viaje misionero. Y vamos a estudiar este pasaje muy interesante. Yo considero que el pasaje que nosotros vamos a estudiar ahora es un modelo a seguir para el cristiano cuando se trata de evangelismo. Todos nosotros que profesamos la fe cristiana, se presupone que tenemos la obligación y el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y cuando dice ir por todo el mundo, por supuesto también se refiere a ir al vecino, a tu compañero de trabajo, a tu hermano, a tu papá, a todas esas personas a las cuales el evangelio aún no ha llegado. Nosotros somos los encargados, los que tenemos este gran privilegio de ir. Pero muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo se supone que yo debo ir? ¿Qué se supone que yo debo hacer? ¿Y qué se supone que yo debo decir? Entonces, el capítulo 16 nos presenta un modelo bien estructurado de la forma o de la metodología que Pablo y el grupo de personas que andaban con él predicaban el evangelio. Entonces, esta tarde nosotros vamos a tener en cuenta algunas de esas técnicas o algo de ese método, de ese modelo que nos pueda servir en nuestro ministerio personal. Finalmente vamos a descubrir uno de los estribillos más famosos dentro del cristianismo y también vamos a descubrir por qué ese estribillo es una mentira. Ok, entonces embarquémonos por favor en el capítulo 16 y a manera de introducción vamos a leer desde el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se mostró a Pablo una visión de noche. Encontramos en estos cuantos versículos que por alguna razón el Espíritu no estaba permitiendo que Pablo haga ministerio en esta zona específica. Dice que es la zona de Asia. Ahora, cualquiera de nosotros puede preguntarse por qué razón el Espíritu Santo impediría que Pablo predique la palabra de Dios. Porque si se supone que debemos predicar la palabra de Dios y ahora llegan a un lugar donde se les impide, nosotros podemos entrar en una especie de confusión y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué el mismo Espíritu está como impidiendo que la palabra de Dios se predique en esta zona de Asia? Primero, ¿cómo el Espíritu Santo hizo para impedirle a Pablo? Se conoce popularmente y además de algunos versículos que nos hacen deducir dentro de las cartas que Pablo ha escrito a diferentes iglesias, que la razón o la forma en cómo el Espíritu Santo impidió que Pablo predicara el evangelio era dándole una enfermedad. O sea, Pablo cayó enfermo. Y algunas personas dicen que fue malaria, otras personas dicen que fue una enfermedad fisiológica, si puedo decirlo de esa forma, o sea, una enfermedad en su columna o algo que le impedía casi al 100% hacer el ministerio. Sabemos que en ese entonces el ministerio necesariamente era físico. Entonces, de una forma u otra, Pablo cayó enfermo y por supuesto se le fue imposible continuar la predicación del evangelio en esta zona geográfica en la que ellos habían propuesto iban a desarrollar el ministerio. En esa enfermedad o en ese momento de su vida es donde él se encuentra con Lucas, uno de los
escritores, y yo diría de los que más información nos da en sus escritos dentro del canon de la Biblia. Se encuentra a Lucas, quien además de escritor es un doctor, y este Lucas comenzó a tratar médicamente a Pablo. En este procedimiento, en este proceso, Pablo comenzó a restaurar, a recuperar su salud, y Lucas debió sentirse llamado, además de estar apoyando a Pablo, se sintió llamado también a acompañar el ministerio de Pablo, ya sea como médico de turno de 24/7 con Pablo, o simple y sencillamente predicando el evangelio con ese equipo misionero que andaba por todas partes del mundo. De cualquier forma, nosotros podemos observar en el versículo 10, en el versículo 9, que dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Noten ahora en este último versículo que leímos que el escritor del libro de Hechos ahora se ha hecho parte del misionero, del viaje misionero de Pablo. ¿Sí? En algún momento antes del capítulo 16 alguien estaba escribiendo en tercera persona, pero ahora el escritor se mete en la historia y dice, y nos fuimos inmediatamente al nuevo lugar geográfico al que el Espíritu estaba llamando a Pablo. Y por esas razones es que nosotros creemos que el escritor del libro de los Hechos es Lucas. ¿Okay? Este doctor, este escritor, este historiador, que además de escribir su evangelio, también escribió el libro de los Hechos. Entonces, ahora van en este viaje misionero, el Espíritu no quiere que se queden en Asia, sino que vayan a la parte de Macedonia. Versículo 11, si entramos en materia. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Bien, en este versículo están envueltas ciertas situaciones. Primero dice, zarpamos. Estos chicos, estos hombres misioneros, tuvieron que embarcarse para poder ir hacia el objetivo, hacia el destino que el Espíritu Santo les había propuesto. Entonces, desde ese punto de vista podemos inmediatamente sorprendernos del enorme cambio de dirección que estos hombres tuvieron en esta visión que Pablo recibió. Dice, zarpamos de Troas. ¿Qué significa zarpamos pues de Troas? Significa que ellos fueron desde Asia hasta Europa. Pero no estamos hablando del Asia que conocemos, los países asiáticos. Estamos hablando de Asia Menor, donde hoy es Turquía. Entonces, ellos tuvieron que zarpar desde esa zona de Turquía, utilizando el mar Egeo y yendo hacia Troas. Y dice también que fueron directo, con rumbo a Samotracia. Samotracia es una palabra que se utiliza en la navegación para decir que los vientos están a favor de la dirección del barco. Es decir, el viento está ayudando a empujar el barco. Una palabra contraria a Samotracia es sotavento, que la vamos a encontrar más adelante, que es que los vientos están en contra de la dirección del barco. Por supuesto, el escritor Lucas quiere que nosotros tengamos una perspectiva mayor y con mayor detalle de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, finalmente dice que llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y también Filipos es una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ojo aquí con esto. Del libro de Romanos nosotros sabemos que Pablo utilizaba un método para predicar el evangelio en cada una de las zonas a las que llevaba. Un método que era, ¿cuál? Dice
que primeramente iba a donde los judíos y después dice a donde los griegos. Esto significa que cada vez que Pablo llegaba a una nueva ciudad, el objetivo era buscar la sinagoga, donde estaban reunidos los judíos. ¿Y por qué habían judíos en otras ciudades? Bueno, lo que sucede es que el pueblo de Israel había sido esparcido por todo el mundo conocido. Y de hecho, sorpréndanse, uno de los causantes de esa dispersión de judíos por todo el mundo conocido precisamente fue Pablo, porque cuando perseguía a los cristianos unos 10 años antes, él era el que con cartas dice que arrastraba, encarcelaba judíos. Entonces ellos se vieron obligados a salir por todas las zonas, por todos los países y erradicarse en otras ciudades. Pues el objetivo primordial era encontrar una sinagoga. Y cuando se predicaba la palabra en una sinagoga, que debía ser en día de reposo, porque era el día en que se reunían los judíos, cuando se predicaba la palabra en una sinagoga, eso le permitía a Pablo después predicarle a cualquier otra persona que no fuese judío. Ahora, el común denominador era que cada vez que Pablo predicaba el evangelio en una sinagoga, era rechazado. Pocas veces, pocos judíos sí recibieron la palabra en una sinagoga predicada por Pablo, pero el común denominador es que fue rechazado. Y entonces le daba la oportunidad a Pablo de ir y predicar el evangelio. Él decía a los griegos, pero en realidad quiere referirse a los gentiles, a cualquier persona que no era judía. Ahora, ¿por qué hacía Pablo de esta forma? Bueno, por algunas razones. La primera es que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y no necesitamos nosotros negar que el pueblo de Israel fue a través de quien Dios comenzó a hacer ministerio en esta tierra. Todo el Antiguo Testamento trata, por supuesto, de una profecía sobre Jesucristo, pero por medio del pueblo de Israel llevar luz a todas las naciones. Primero. Segundo, Pablo es un judío, tiene sangre judía, entonces él se veía obligado por temas culturales a ir a su pueblo, predicar el evangelio a su pueblo, y una vez que ellos rechazaran el evangelio, él tenía la oportunidad de predicarle a todas las demás personas. Pero si eso no fuese suficiente, la mejor razón que podemos utilizar para decir por qué Pablo lo hacía de esta forma es porque Jesús a los suyos vino y no le recibieron. Jesucristo vino, nació en el pueblo de Israel, nació en la nación santa, predicó el evangelio en su pueblo, en Nazaret, y su pueblo le rechazó. Entonces, ahora tienen acceso todos los demás que no son judíos para recibir el evangelio. Ahora, debo explicar este método que Pablo hacía porque precisamente en la ciudad de Filipos algo cambió. Noten ustedes que Pablo no fue a una sinagoga, fue a un río. Dice, verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces es interesante que el método no fue seguido. Yo les explico por qué. La ley judía decía que para que una sinagoga pudiera aperturarse, debían haber 10 judíos más 1, hombres. Debían haber 10 judíos más 1, hombres, y entonces podría abrirse una sinagoga y comenzar a reunirse los días de reposo, abrir el Antiguo Testamento y predicar la palabra. Ahora, por supuesto, en la ciudad de Filipos no había ni 10 hombres judíos. Y todas las mujeres que se estaban reuniendo tenían que hacerlo en el río para orar porque no existía el número suficiente para poder aperturar una sinagoga. Entonces, ya que no había una sinagoga, Pablo siempre buscó la zona donde judías se estaban reuniendo. Lamentablemente no importaba, en esta cultura no importaba el número de mujeres que podían reunirse judías en algún lugar, si no habían 10 hombres, no podían abrir
una sinagoga. Entonces, estando en ese río donde se reunían para orar, verso 14, dice, estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, y ella estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó, dice Lucas, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, vemos una historia bastante interesante. Habían muchas mujeres ahí. No se nos menciona el número, pero podemos deducir que habían varias mujeres ahí. Y de todas esas, dice que el Espíritu Santo abrió los ojos de Lidia. ¿Qué significa eso? Primero, nosotros debemos constantemente orar para que el Señor abra los ojos y los oídos de aquellas personas a las que les predicamos. Para que el ministerio, para que la palabra llegue a ese lugar, tiene que el Espíritu Santo obrar en la persona que está predicando y también tiene que obrar en la persona que está escuchando. Pueden darse impresionantes sermones, pero si la persona el Espíritu Santo no abre, no toca su corazón, esa persona no va a recibir la palabra de Dios. Entonces, una muy buena forma que nosotros podemos hacer para orar es orar para que esas personas abran su corazón, que el Espíritu Santo pueda constantemente tocar su corazón, hablar a su oído, dar convicción de que la palabra de Dios está tratando de impactar su vida. Ahora bien, dice que esta mujer, después de que recibió a Jesucristo en su corazón, y después de que fue bautizada, también toda su familia fue alcanzada. Pero algo que nosotros observamos es cómo luce una persona que ha nacido de nuevo. Cómo luce una persona que ha nacido de nuevo. Dice que inmediatamente ella recibió a Jesucristo, fue bautizada, hubo un cambio rotundo en su vida. ¿Cuál es el cambio rotundo que hubo en su vida? Lean por favor al final del versículo 15. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Un cambio rotundo en su vida. Ahora es una mujer que da hospitalidad. Es una persona que abre las puertas de su casa para que desconocidos entren a su casa y puedan posar, y puedan estar ahí, comer, permanecer unos cuantos días con la familia de ella. ¿Qué significa eso? Significa que si verdaderamente nosotros y las personas a las quien predicamos han hecho profesión de fe y el Espíritu Santo entra en el corazón de esa persona, debe haber un cambio radical. Debe haber un cambio rotundo, un cambio de 180 grados, y esa persona inmediatamente comienza a hacer cosas, comienza a dar evidencias de la fe que ahora ha decidido profesar. Entonces, podemos observar esto, y van a notarlo ustedes que lo vamos a observar en las siguientes dos personas que van a ser alcanzadas en este lugar. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando que en el nombre de Jesucristo te salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Bien, ¿qué es lo que sucede? Dice que está esta muchacha
que tiene un espíritu o tiene un demonio que le permite adivinar. Es un demonio de adivinación. Y que no solamente tiene un demonio de adivinación, sino que está siendo utilizada por otras personas para poder hacer negocio de lo que esta chica está sufriendo. Cuando Pablo y Silas y las otras personas que andan con ellos se presentan y andan haciendo su ministerio, esta mujer los observa y comienza a decir lo que ellos andan haciendo. Y dentro de las cosas que ella decía, ella anunciaba que Pablo eran siervos del Dios Altísimo, que ellos estaban anunciando el camino de la salvación y que esto lo estaba haciendo por muchos días. Ahora, alguna vez alguien leyendo este pasaje me estaba diciendo, ¿será que Pablo se apresuró a sacar el demonio de la adivinación de esta mujer simple y sencillamente porque no tuvo paciencia? Porque dice que por muchos días esta mujer estaba diciendo, ellos son siervos del Dios Altísimo, que andan anunciando el camino de la salvación, y que por muchos días esta mujer los anduvo siguiendo y anduvo diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de la salvación. Ahora, ninguno de nosotros va a negar que lo que esta mujer estaba diciendo era cierto. Ellos eran siervos del Dios Altísimo y estaban anunciando el camino de la salvación. La mujer no estaba mintiendo. Entonces, después de muchos días, viene Pablo en una de esas caminatas predicando el Evangelio, se cansa, se da la vuelta y le dice, demonio, salte de ahí en el nombre de Jesús. Y el demonio sale. Entonces, esta persona me dice, ¿será que Pablo no tuvo paciencia y abusó del poder del Espíritu Santo para sacar este espíritu de adivinación que, dicho sea de paso, estaba diciendo la verdad? ¿Qué opinan? No dicen. ¿Ah? Está raro, ¿verdad? No creo, porque si no, no hubiera salido. ¿Qué más? Nadie se atreve. Pero sí me di a entender con la pregunta. Sí, ok. ¿Qué pasa ahí? Vamos, atrévanse. Abusó Pablo del poder, no tuvo paciencia, se cansó de una mujer que de paso necesitaba de Dios. Y debo augurarles que esto le trajo consecuencias, porque en los siguientes versículos vamos a ver que lo azotan por haber hecho eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué opinan? ¿Ok? Estaba confundiendo, pero no, ¿cómo es? Sí, podría ser, ¿verdad? Estaba confundiendo a otros porque ellas, teniendo un espíritu malo, hablando bien de algo bueno, podría generar confusión. Esto es lo que sucede. Pablo y el Espíritu Santo, digo ambos porque Pablo emite la palabra para que salga el demonio y el Espíritu se lo cumple. Entonces está de acuerdo. Entonces Pablo y el Espíritu Santo nunca van a permitir que el demonio haga publicidad del Evangelio de Dios. No se puede, no es lógico. Satanás nunca puede hacer publicidad del Evangelio de Dios. Para eso estamos nosotros, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, que somos llamados a predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Por qué Dios va a utilizar a Satanás para que haga publicidad? Se los demuestro. Cada vez que los demonios en los Evangelios quisieron decir Jesús, Hijo de Dios, el Hijo de David, y cada vez que decían Jesús les decían cállense. Cállense, sálganse de ese cuerpo, váyanse para los cerdos, váyanse para allá. Nunca les permitió que los demonios glorificaran al Hijo de Dios, aunque deben hacerlo, porque es el Hijo de Dios, pero nunca permitió que los demonios o que Satanás o que ninguna cosa mala haga publicidad de algo espiritual. Entonces, habiendo solucionado ese pequeño dilema, esta mujer es libre.
Esta mujer es liberada de este demonio de la adivinación, porque no vamos a dejar de decir que esta chica debió haber sufrido mucho. No solamente porque estaba endemoniada, sino porque además de que estaba endemoniada, la estaban utilizando para negocios. Y nosotros debemos hacer una pequeña comparación, que situaciones como esas se dan hoy en día en temas como la prostitución, en temas como el tráfico de drogas, en temas como la trata de personas, en temas como estas emigraciones ilegales. Todo esto conlleva el mismo corazón, demonios que están poseyendo a personas, que están manipulando toda esta oscuridad, toda esta violencia, y personas sacan dinero de lo que está ocurriendo, del sufrimiento de otras personas. Entonces ya es suficiente, no es suficiente con lo que ya sufren con el demonio, sino que alguien más está aprovechándose de ellos. Entonces no vamos a dejar de decir que esta chica estaba sufriendo mucho, muchísimo. Era víctima de abusos, era víctima de pobreza, y podemos seguir. Y este día ella fue liberada de ese demonio. Ahora, esto tuvo que haber causado revuelo, porque la chica que adivina, que por supuesto quizás era famosa en esta zona, finalmente fue liberada, ya no puede adivinar más, el negocio se ha caído, las personas ya no pueden tener ese negocio, ella es libre. Esto es algo que se está hablando en todas partes de esta ciudad, de este pueblo. Verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron. Verso 20, y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora bien, noten ustedes la categoría con la que los presentan. Inmediatamente los están degradando socialmente, racialmente, porque dice estos judíos. ¿Qué significa eso? Habíamos dicho al principio de este estudio que había muy pocos judíos en esta zona, insuficientes para poder inaugurar una sinagoga. Entonces no habían ni 10. ¿Ya? Ahora, los judíos eran conocidos por la forma en cómo se vestían, eran conocidos por las facciones de su rostro, ¿sí? O sea, por la forma en cómo ellos eran, y además de eso, eran conocidos porque no eran romanos. ¿Qué significa eso? Roma era el imperio, ¿ya? Roma era quien gobernaba, quien estaba de turno en ese entonces, y únicamente el ciudadano romano tenía derechos y estaba estipulado dentro de las leyes. Todos los demás que no eran romanos no tenían ningún derecho y estaban a la buena de lo que decidiera cualquier ciudadano romano. Entonces la gente luchaba por adquirir una ciudadanía. Pablo era muy beneficiado porque él, a pesar que era judío, tenía una ciudadanía romana y eso le permitía andar por todos lados predicando el evangelio sin sufrir, aunque siempre sufrió. Entonces, en este momento lo presentan como un judío. Ahora, cabe mencionar que él y Silas eran los que más parecían judíos. Lucas era un griego y Timoteo también era mitad griego. Entonces, quizás no se vestían como judíos, quizás no tenían facciones judías y por eso ellos no estuvieron dentro de lo que va a suceder en este momento. Bueno, los presentan como judíos y dice, versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Segunda de Corintios 11, ahí por el versículo 20, 23, Pablo explica cuáles son las características de su ministerio como un misionero. Y dentro de las características, él dice, azotado muchas veces, dice.
muchísimas veces. Por supuesto, por la causa del Señor Jesús. Ahora, los judíos tenían una ley de cómo debía ser una persona azotada. Jesucristo estuvo bajo esa ley en la que Él fue azotado con un número específico de azotes. Ahora, acá no se menciona el número específico de azotes que se le propinó a Pablo, entonces podemos deducir ciertas cosas. Primero, la sangre, las marcas en su cuerpo. Segundo, el dolor, ¿sí?, lo que debieron haber sufrido en ese momento. Tercero, la debilidad. Cuando una persona es azotada, es golpeada, pierde sangre, se debilita, hay inflamación, hay infecciones, no la pasaron bien, no estaban muy bien, estaban sufriendo. Entonces dice, los azotaron, los enviaron a la cárcel y le dieron un encargo al carcelero que los guardase con seguridad. 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Nosotros sabemos qué es el cepo, ¿verdad? Era una especie de pedazos de madera que habían hecho unos orificios para que ellos metieran sus pies y pusieran candado, y entonces eso les impedía huir. Ahora, pero se dice que quizá nosotros tenemos la idea del cepo un poco errónea, porque los cepos no solo tenían 2 orificios para meter los pies, sino que tenían muchos orificios, con el propósito de que los carceleros decidían cuál era la apertura de pies que estos prisioneros debían tener. Entonces, entre más abiertos quedaban sus pies, por supuesto el sufrimiento era más grande, deduciendo que pasaban días, semanas, meses en esta condición. Entonces, imagínense una persona con los pies bien abiertos por días, por semanas. Eso es una situación casi insufrible. Entonces, a Pablo y a Silas los pusieron en el cepo con el objetivo de que sufrieran aún más de los azotes y también que no se fuesen a escapar. Es bien curioso, ¿verdad? Porque si hay una persona que no se va a escapar de la prisión es Pablo, porque está predicando el Evangelio. Y Pablo y Silas son de esos hombres que comprenden que el lugar donde ellos están es el lugar donde Dios quiere que estén. Y a nosotros a veces nos cuesta comprender ese tipo de pensamientos. Cada vez que viene el sufrimiento, dudamos si nosotros debemos estar ahí. Cada vez que viene la prueba, nosotros queremos salirnos inmediatamente de la prueba. Y Pablo y Silas nos dan una enorme lección, porque nos dicen, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, nosotros entendemos que aquí quiere el Espíritu Santo que nosotros estemos. Entonces, pero a la medianoche, verso 25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. ¿Quién puede cantar después de tantos azotes, después de estar atados en el cepo, después de haber sido golpeados y dudo que les hayan dado cena? Dice, están cantando alabanzas a medianoche, himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro a la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Ah, qué impresionante! Ojo con lo que sucedió acá. Lo que está claro es que hubo un terremoto, las prisiones, necesariamente esto fue sobrenatural, ¿verdad? No fue una causa natural este terremoto, porque los terremotos tienden a destruir las construcciones, a que se haya gente, pero aquí se abrieron las puertas, ¿ya? Se abrieron los candados, se salió el cepo, entonces hubieron cosas sobrenaturales. Entonces, Pablo y Silas fácilmente pudieron entender
que el hecho de que se abrieran las puertas, se abriera su cepo y que no se destruyera la cárcel, era casi fácil de entender que el Espíritu Santo les había dado permiso para escapar, ¿o no? Porque es sobrenatural. Entonces, si se me abren las cadenas, las puertas, entonces, el Espíritu Santo quiere que nos vayamos, ¿ya? Y no se fueron, se quedaron. Y dice que en el momento, en los segundos, en la situación, cuando el carcelero vio el terremoto y comenzó a ver las puertas que estaban así golpeándose, unas abriéndose y unas cerrándose, dice que la primera impresión, su primera reacción fue sacar su espada y suicidarse. ¿Por qué? Porque la ley decía, romana, que si un prisionero escapaba, el que lo estaba cuidando iba a pagar la pena que el prisionero estaba pagando. Porque se le acusaba de haberle ayudado a escapar. O sea, no es posible que se te escape a alguien. Si se te escapa a alguien, vos le ayudaste. Entonces, te vas a pagar su misma condena. Entonces, y se le escapaban 20, imagínense. Entonces, mejor, lo más barato era agarrar la espada y matarse. Entonces, Pablo le grita y le dice, no lo hagas. Aquí estamos todos. No es necesario. Aquí estamos todos. Pero quiero que observen algo. Cuando el carcelero se da cuenta que Pablo está ahí, se le acerca, se postra y le dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Por qué es eso sorprendente? Porque Pablo le acaba de predicar el Evangelio al carcelero sin abrir la Biblia. Pablo no le dice ningún versículo de memoria. Pablo no le cuenta ninguna historia del Antiguo Testamento. Pablo no le habla de Jesús. No le dice que Jesús murió ni resucitó por él. Pablo solamente se queda sentado en esa prisión y el carcelero, la única pregunta que puede hacer es, ¿cómo hago para ser salvo? Y esa pregunta, por supuesto, ya le salva, porque está queriendo profesar la fe, está queriendo salvarse, está queriendo conocer al Dios de Pablo. Entonces, al hacer esa pregunta, el carcelero ya está creyendo. Pero ¿a qué punto quiero llegar? Nosotros, los cristianos, los de hoy en día, estamos acostumbrados y tenemos en nuestra mente que predicar el Evangelio solo es abrir la Biblia y comenzar a contarle versos a la gente. Y se nos olvida que con nuestras acciones predicamos más que con los versos que nos sabemos de memoria. Sí, con las cosas malas que nosotros hacemos, nosotros estamos enviando gente al infierno. Con la vida secular que nosotros llevamos al salir de este lugar, nosotros estamos enviando gente al infierno. Sí, con el ejemplo que nosotros damos en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en donde sea que nos mantengamos, si la gente no tiene absolutamente idea de que nosotros somos cristianos, esa gente va al infierno. Y vamos a la otra parte. Cuando la gente ve que yo actúo de buena forma, cuando la gente ve que yo soy diferente, cuando la gente ve que tengo palabras de ánimo, cuando la gente no ve religión en mí, ¿sí? No ve que yo me puedo toda la Biblia, sino que ve una persona diferente. La gente quiere preguntar, ¿cómo obtengo eso? ¿Cómo obtengo salvación? Porque si la salvación te provoca que vos actúes de esa forma, yo quiero eso. Sí, y yo estas últimas semanas he venido desafiando a algunas personas a decirles, muchos de nosotros tenemos años de que no hemos traído a una persona al Evangelio. A uno. ¿Saben por qué? Porque no creemos en Dios. Porque no creemos en el Evangelio. Porque si creyéramos en el Evangelio, después que lo escucháramos, lo pusiéramos por obra, como el Evangelio dice que debemos hacer. Pero solo lo escuchamos y lo memorizamos y ya no pasa de ese lugar. Entonces, no creemos en el Evangelio. Por supuesto, el carcelero hace la pregunta y dice, ¿cómo obtengo salvación? Y eso le permite a Pablo, ahora sí, abrirse y decirle, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y ese es el estribillo del que yo les hablaba al principio de este estudio. Que muchas personas han llegado a creer que porque yo creo, toda mi casa es salva. Porque así lo dice en este versículo. Que porque mi papá cree en Dios y va a la iglesia, yo soy salvo.
yo adquiero los mismos beneficios de mi papá. Que porque mi esposa va a la iglesia, porque es muy común en las iglesias, en las misiones, que la esposa es la que va a la iglesia, ella es la que tiene una relación con Dios, ella es la que ora, ella es la que sirve en un ministerio, yo obtengo ciertos beneficios, incluidos a lo mejor la salvación. Y eso es mentira. No funciona desde ese punto de vista. El verso no es mentira, lo hemos interpretado erróneamente, es lo que está sucediendo. Observen cuando nosotros leemos el verso en contexto, qué es lo que de verdad está sucediendo y cómo se desarrolla este versículo. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor, carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo acá. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, dos cosas observamos acá. Primero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el evento subsiguiente es que el carcelero se lleva a estos hombres para su casa para que también prediquen el evangelio a su casa. Entonces, el hecho de que yo crea, si yo verdaderamente he creído, entonces el evento subsiguiente es que yo lleve a Jesús a mi casa y predique el evangelio a los de mi casa. Y los de mi casa van a decidir por sí mismos si ellos quieren ese evangelio o lo deciden desechar. Entonces, sí van a alcanzar salvación cuando yo haga el trabajo misionero con ellos, número uno. Número dos, observamos que también lo que el carcelero hizo fue, comenzó a curarles las heridas. Entonces, eso es exactamente la misma acción de Lidia cuando comenzó a servirles en su casa. Sí, dice, se bautizó en obediencia y comenzó a curarles las heridas. Entonces, el cambio acá es radical, porque era un carcelero que estaba propinando sufrimiento a Pablo, que le había puesto el cepo, que estaba de acuerdo con los azotes, pero ahora está curando sus heridas. Entonces, hay un nacimiento de nuevo, hay un cambio radical. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Una cantidad de personas entran a ese cuarto, digo representativamente de todos los cuartos que hay en las iglesias, entran a ese cuarto, hacen una profesión de fe, y no hay un cambio en sus vidas. Y no cambian sus vidas. Pasan 3, 4, 5 años y muchos de ellos están peor que cuando entraron a ese cuarto. Entonces, estas personas nacieron de nuevo, se bautizaron en obediencia y comenzaron a transformar su vida. Verso 34, y llevándolos a la casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Saben qué es lo que siempre me ha llamado la atención? A saber qué hizo el carcelero con todos los demás presos, ¿verdad? Porque se fue para su casa, puso la mesa, bautizó la familia y todos los demás, a saber qué fin tuvieron, a ver si quedaron libres. Pero bueno, verso 36, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Hey Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No se puede, dice Pablo. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Qué es lo que sucedía? Pablo se quedó callado. En todo este evento que sucedió, él resistió los azotes, él resistió los golpes, el encarcelamiento, el cepo, él resistió todo eso. Y yo estoy 100% seguro que Pablo resistió eso porque él sintió que iba a predicar el evangelio a alguien en esa prisión. Pero si él hubiese decidido, antes de que fuese azotado, antes que fuese puesto en prisión, él pudo haber dicho, no me pueden tocar porque yo soy ciudadano romano. ¿Sí? No me pueden tocar sin antes hacerme un juicio y condenarme y encontrarme culpable. Entonces, pero él resistió,
Él fue azotado, él fue tratado como un judío prácticamente. Fue azotado, fue encarcelado, fue puesto en el cepo y al final lo querían sacar encubiertamente. Entonces Pablo les dice, no, que vengan ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban en problemas los magistrados. Estaban en problemas los magistrados, los soldados romanos que se habían involucrado en esta treta, porque habían atacado a un ciudadano romano sin haberle cuestionado si era un ciudadano romano. Entonces esta era una de las tácticas que Pablo en algunos momentos utilizó a su beneficio, me refiero en términos ministeriales, donde sí en algunos casos no le salvaron, pero sí le beneficiaron. Y más adelante ustedes y yo vamos a descubrir de qué forma él fue beneficiado de esta ciudadanía. Verso 40 dice. Verso 39. Y viniendo esos magistrados, les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Bien, la historia en realidad no termina acá. O sea, el viaje misionero de Pablo sí termina ahí, pero la historia no termina acá. Porque ahí en Filipos se construyó una pequeña congregación y fue creciendo hasta que se convirtió en una iglesia. ¿Sí? Y podemos deducir eso porque más adelante Pablo envía una carta a la iglesia que está en Filipos, que es la carta que nosotros conocemos como a los filipenses. Entonces, lo que es sorprendente es que los fundadores, las columnas, los pioneros en esa iglesia era una mujer, Lidia, que hacía púrpura o tintas, una mujer que había estado endemoniada y que se sacó el demonio, y un carcelero romano. 3 personas a las que ustedes y yo nunca les hubiéramos predicado el evangelio. Pablo sí les predicó. ¿Sí? 3 personas a las que las masas, a los que ciudadanos comunes no se atreverían a predicar el evangelio por las características que envolvían a estas personas, pero Pablo, llamado por el Espíritu, sí testificó de Jesús a este grupo de personas y de ahí se formó una muy bonita congregación. Prueba del nacimiento nuevo y prueba del crecimiento espiritual que esta iglesia finalmente tuvo es que fueron los únicos que enviaron una ofrenda económica a Pablo cuando él estaba en aprietos, cuando estaba en aprietos económicos. Y se vio obligado a trabajar construyendo tiendas de acampar. La iglesia de Filipos reunió una ofrenda y se la envió a Pablo, ¿verdad?, en soporte a su obra ministerial. Entonces, algunas de las lecciones que quisiera que nosotros aprendiéramos, después de algunas de las que ya aprendimos, es que chicos y chicas y Ricardo, no sabemos a quién podemos estarle predicando el evangelio, que en 20 años eso va a dar fruto. Pero para que eso dé fruto, 20 años antes debemos comenzar a predicar el evangelio. Entonces, atrévanse, prediquen el evangelio, impacten a personas, así como Jesús impactó nuestro corazón. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por esta tarde que nos das.